noches. Seguimos en ADN hablando de educación. Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Estaban hablando recién los entrevistados sobre si había que evaluar la formación docente desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Vamos a presentar algunas cifras para ir un poco a lo cuantitativo de lo que es la formación docente, salarios, cómo pasamos un poco por todos estos números. Un dato a tener en cuenta es que entre 2005 y 2013 los docentes del sector público pasaron, su aumento salarial fue de 61% aproximadamente. El aumento salarial promedio fue, digamos, hablando del resto de la gente, de muchos sectores, del 47%. Vamos a presentar algunas placas. Vamos a presentar por grado: salario maestro grado 1, salario maestro grado 7. El grado 1 es el grado más bajo de antigüedad, siempre teniendo en cuenta que hablamos de antigüedad, y el grado 7 es el grado más alto de antigüedad, más años de trabajo. En 2005, un maestro grado 1 ganaba 10.581 pesos. En 2014 pasó a ganar 17.894 pesos. En el caso de los maestros grado 7, se pasó de casi 17.000 pesos a casi 30.000 pesos. Ahora vamos a ver el caso del salario de los profesores de primer ciclo, digamos grado 1 y grado 7, hacemos la misma comparación. En 2005 ganaban casi 11.000 pesos, 10.500 pesos. En 2014, 17.754 pesos. Los profesores grado 7 ganaban en 2005 16.000 pesos, casi 17.000 pesos se puede decir, y en 2014 29.541 pesos. En el caso de los salarios de los profesores de segundo ciclo, vamos a ver ahora, el grado 1 ganaban en 2005 11.339 pesos y en 2014 pasó a ganar 18.053 pesos. Un fenómeno que se da bastante recurrente es que en el grado 7, o sea, cuanto más grado, se da un aumento más alto en el salario. 2005, un salario de un profesor de grado 7 pasó de ganar 17.000 pesos, 17.500 pesos casi, a ganar 29.693 pesos en 2014. Un docente trabaja, se calcula el mínimo de 20 horas semanales, y uno de los aspectos que se menciona como un cuestionamiento son las horas que el docente pasa afuera de su trabajo, que también trabaja, pero no son horas aula, digamos, que las trabaja afuera. Hablamos con expertos que hacen algunas valoraciones de este salario, más allá de lo cuantitativo. ¿Qué es lo que significa, Carolina? Exactamente, hablamos con Alex Macei. Ella es presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. A grandes rasgos, este es un instituto que recoge información, hace relevamientos en los distintos ámbitos educativos, hace análisis de eso y luego emite conclusiones, bueno, en pos de hacer mejoras en la educación, ¿no? Ella lo que nos decía era dos aspectos que a su entender deberían corregirse en el ámbito educativo en relación a los docentes, y nos habló de su permanencia en los centros educativos y de su salario. Yo creo que hay dos cosas fundamentales en los docentes que hay que mejorar ya. Una tiene que ver con las condiciones de trabajo. No se puede tener docentes con una hora en un liceo, otra en otro, etc. Habría que establecer un sistema de trabajo donde el docente pueda permanecer en un centro educativo, que tenga tiempos de clase y que tenga tiempos de estudio y de preparación de los materiales. Eso es, miremos para donde miremos, es una de las cuestiones básicas, ¿verdad? Tener un docente estable en una institución que pueda dedicarle a conocer a sus alumnos, a hablar con otros profesores, y por otro lado hay que mejorar sustancialmente el salario docente. Acá en el instituto hemos hecho una serie de estudios sobre el salario docente, lo pueden ver en nuestras páginas cuando quieran, comparativamente, comparando el salario de los docentes con otras profesiones que requieren formación similar, y realmente el salario docente está muy por debajo, a pesar de que todos sabemos que en estos últimos periodos de gobierno ha aumentado sustancialmente el salario de los docentes, pero igualmente todavía hoy es insuficiente. Parece que es claro que el salario del docente es muy bajo para la tarea que le corresponde. Ahora, hay una mirada que puede ser un poco curiosa, que es, no hablando del salario docente, sino hablando del presupuesto para la educación, ¿no? Si los docentes son parte del problema o parte de la solución, hoy es un tema en debate. Los docentes dicen que, o algunos docentes, los agremiados, dicen que el hecho de que 6 o 7 de cada 10 muchachos no terminen la secundaria es un problema básicamente social. Y no asumen parte de responsabilidad en que pueden haber sido malos docentes
los que contribuyeron en parte a eso. Entonces tenemos un servicio que tiene malos resultados y al que hay que darle más dinero, y otros servicios públicos que tienen buenos resultados que habría que darle menos, cuando la lógica es te premio por rendir mejor y te pongo en el congelador mientras siga rindiendo mal y puedas mejorar. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven el tema del presupuesto para la educación y esta responsabilidad en los malos resultados? En realidad yo estoy de acuerdo con lo último que dijo la profesora, ¿no? Que sigue siendo insuficiente desde el punto de vista presupuestal lo que se invierte en educación. Es cierto, han habido avances, lo muestran los números, pero esto depende, es un tema de cómo solucionamos un problema. Yo creo que no debe ser un premio la inversión en educación. La inversión en educación debe estar antes de recibir el resultado. Es decir, yo puedo pretender que el docente que está con un sueldo que sigue siendo insuficiente, con condiciones desde el punto de vista laboral, como hablaba recién la profesora, ¿no? El hecho de tener que ir de un liceo al otro conlleva un montón de dificultades desde el punto de vista de su carrera y de su profesión. Para poder obtener mejores resultados, necesariamente, primero hay que mejorar las condiciones en las cuales nos encontramos desde el punto de vista presupuestal. No creo que sea que se tenga que ver desde el punto de vista de vos me das tanto y yo te premio con tanto. Debería ser al revés. Yo considero que es necesario invertir en esto y luego, en base a eso, voy a obtener mejores resultados. Yo creo que falta confianza del gobierno en el sistema educativo. Estoy de acuerdo en que el salario docente lo podemos considerar todavía bajo. Y hay condiciones de trabajo que no son las mejores, que en otros países se pueden dar, pero acá no se han dado. Por ejemplo, que el docente pueda estar concentrado en un solo centro educativo. Recién se hablaba, cuando daban las cifras, de la unidad docente. Cuando hablamos de unidad docente hablamos de 20 horas semanales de labor. Quiere decir que si yo como docente tengo 20 horas semanales de labor, divido entre 5 días hábiles que hay en la semana, voy a trabajar 4 horas de aula por día. 4 horas de aula que en el caso de primaria son 4 horas, pero en el caso de enseñanza media estamos hablando de 4 horas de 45 minutos. Si yo puedo tener un sueldo perdón, que me permita con esas 4 horas de aula de labor poder sobrevivir, voy a poder llegar a tener un compromiso docente mucho mayor y voy a tener tiempo, porque la tarea docente no termina en el aula, convengamos. La tarea docente es tanto o más fuera del aula que dentro. Entonces, voy a tener tiempo de seguir formándome, voy a tener tiempo de preparar mis clases adecuadamente, voy a tener tiempo de hacer las evaluaciones y corregirlas, lo que fuere. Por lo tanto, creo que para que las condiciones estén dadas, tendríamos que lograr primero eso, que no haya docentes itinerantes saltando de un liceo a otro, porque si yo estoy trabajando para poder sobrevivir, no 20 horas docentes, sino 40 o hasta 60 horas docentes, es obvio que no voy a dar no voy a rendir como docente adecuadamente, porque la clase que di a las 8 de la mañana no va a ser la misma que voy a dar a las 6 de la tarde. Eso es evidente. Y creo que no sé dónde está el problema, si es que no se está valorando a la educación en la forma en que hay que valorarla como política de gobierno, y no estamos permitiendo una formación adecuada, o directamente el presupuesto no permite que se pague mejor a los docentes. Yo creo que hay que hacerlo de alguna manera. Un comentario que tú hiciste fue si los docentes eran el problema o eran la solución. Si hay
hoy por hoy deserción educativa, que la hay y marcada, no podemos atribuirlo exclusivamente a los docentes. Yo creo que todos tenemos cuota parte de responsabilidad. Si yo soy un buen docente, puedo lograr que una asignatura que sea árida y pesada se transforme en una asignatura apasionante. Si soy un mal docente, puedo echar a perder la mejor asignatura del mundo. Pero, a su vez, también tenemos que mirar la otra parte del mostrador. Quien hace la malla curricular, quien estructura el sistema educativo, realmente dentro de ese sistema le estamos dando al alumno lo que necesita, está satisfecho o, como dijo en un evento que estuvimos hace poco, Operti, a quien respeto y he trabajado en alguna oportunidad con él, no es que el alumno deserte, el sistema lo expulsa. Claro, si uno se parte de la base de que del concepto de lo que está pasando no puede ser atribuido solamente a los docentes, me parece que también habría que abrir otro flanco de opinión en el que en lo que está pasando algo de responsabilidad de los docentes tiene que haber. Claro que hay. Y cuando recién dijo una cosa importante, Suárez, y es algo así como que el gobierno no había confianza de parte del gobierno, ¿no? Y a veces pueden surgir del lado de los docentes algunas visiones que parecen despreciar los resultados. Por ejemplo, en ADES, en un comunicado, se habla en contra de la privatización sumaria de la educación estatal. Pingüe negocio para sus amigos, los dueños de la Universidad Católica, la ORT, la Universidad de Montevideo, el Liceo Jubilar y el resto de la gavilla. Está duro, ¿no? Entonces, el Jubilar tiene buenos resultados, da buenos resultados, pero está lleno de críticas por parte de ADES y lo consideran una privatización. ¿No les importa que el Jubilar esté dando buenos resultados? No es un tema de que nos importe o no nos importe. El problema de la privatización es un problema que se viene discutiendo desde hace muchos años. La privatización en educación en particular, no solamente en educación. La privatización de algunos sistemas, de algunos elementos fundamentales en las sociedades responde también a una concepción ideológica. La privatización de la educación es algo que está incluso en nuestro país amparado por la propia Constitución, cuando se le otorga la libertad de enseñanza, ¿no? Y nosotros en particular... ¿No está bien eso para usted? Eso es un tema si está bien o está mal, eso es algo que ya ha sido saldado por parte incluso por debates... Porque la Constitución lo que establece es la libertad de los padres de elegir para sus hijos la educación que quieran, ¿verdad? Sí, exacto. Está bien, ¿no? Me parece que los grados de libertad está mal coaccionarlos. Pero después no hay de parte de Encar, en el caso de ADES, una consistencia a la hora de criticar a esos sistemas, de criticar la universidad. La privatización de la educación, sí. No, los centros privados, porque acá lo que dicen es que es la Universidad Católica, que es privada, no es que se privatizó, es privada. Sí. Y se la califica de gavilla. Sí. Y se califica de gavilla al Jubilar, que es un nuevo sistema que tampoco que es un sistema público de gestión privada. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces... y se genera justamente en el marco de ese proceso privatizador que avanza desde hace unos cuantos años en nuestro país con respecto a la educación, se generan ese tipo de concepciones parciales, ¿no? Donde yo no tengo posibilidades de estudiar en determinadas condiciones, y si no tengo el dinero para hacerlo, tengo que caer indefectiblemente en la educación pública. Y así estamos. En realidad, el problema de que se termina beneficiando a las instituciones privadas de una forma directa, como es el tema de el no cobro de la exoneración de impuestos, ¿no? Y por otro lado, no hay una mayor inversión desde el punto de vista presupuestal en la educación. Entonces, se termina beneficiando a las instituciones privadas por encima
de algo que para nosotros es fundamental y que hay que defender, que es la educación pública en todas sus ramas, en todos sus aspectos. El decir que consideramos que nuestro enemigo fundamental son las instituciones privadas, no, nuestro enemigo fundamental, nuestro principal rechazo es hacia un proceso privatizador, porque consideramos que la educación un proceso privatizador de la educación. Privatizar la educación es que había una cosa pública Sí. y la privatizaste. ¿No? Eso es privatizar, Sí. que haya algo público y vos lo privatizás. Sí. Pero acá no había nada público. La Universidad Católica nunca fue pública. La Universidad Nació de la siendo República no es privada. pública. La Universidad de la República es pública. Y pero la no Universidad privatizaron. Católica, la ORT, desde un tiempo a esta parte, Sí. ha ido avanzando sobre carreras, por ejemplo, que antes eran exclusivamente la universidad pública. Sí. ¿No? Hoy en día, sin embargo, se habilita la posibilidad de que puedan darse carreras que antes eran, por ejemplo, Facultad de Medicina, ¿no? En el caso de la Universidad de Montevideo. ¿Y te parece mal eso? A mí me parece que en el marco de el retaseo que le hace el gobierno desde el punto de vista presupuestal a la universidad, a la investigación, a la educación pública en general, que sigan surgiendo o propuestas, ofertas privadas que sin embargo sí vienen siendo beneficiadas por la política del gobierno, sí me parece mal. Por supuesto me parece mal. ¿Villanueva? ¿Está en contra de la educación privada en esos primero, conceptos? yo soy producto de la enseñanza pública. Ajá. Me formé en la escuela pública, la enseñanza media también, y por supuesto cuando yo hice la universidad no había universidades privadas todavía funcionando en el Uruguay. Y aunque las hubiera habido, no estaba en condiciones de pagar. Pero no me opongo para nada a la enseñanza privada. Defiendo, amo y he trabajado en el ámbito de la educación pública siempre, pero creo que no tenemos que preocuparnos porque existan instituciones de enseñanza privada. Y si están funcionando bien, ¿por qué entonces mejor no miramos qué es lo que están haciendo bien y que quizás nosotros en lo público no lo estamos haciendo para poder capitalizar esos elementos? No debemos verlo como una competencia, y mucho menos como una competencia negativa, para nada. Obviamente, las instituciones privadas hoy cuentan quizá con infraestructura, con una cantidad de factores que hacen que el alumno pueda considerarse más cómodo y que está cumpliendo más rápidamente con los requisitos. Pero también hay que ser honesto, la mayoría de los docentes que trabajan en la enseñanza privada trabajan en enseñanza pública. Es decir, somos los mismos. Entonces, no estamos dando formación de diferente calidad. Si yo trabajo en lo público y en lo privado, no enseño de una manera en lo público y de otra en lo privado. Pero esa pregunta, ¿no hay nada para Estoy aprender? estoy de acuerdo totalmente con lo que dice. Es más, justamente, ahí eso lo que demuestra es que el problema central no es si el docente da mejores o peores clases en el aula, sino las condiciones en las cuales estamos. A mí me encantaría tener las condiciones que tienen en el Colegio Jubilar, en todos los liceos públicos en nuestro país, para poder dar clases en las condiciones en las cuales se da. Cantidad de estudiantes, procedencia, el Colegio Jubilar y otros eligen, seleccionan. No cualquiera puede ir al Colegio Jubilar, a pesar de que estoy de acuerdo con que es un colegio con, como le mencionaste, con gestión privada, Sí, público de gestión privada. exactamente, selecciona, ¿no? Hay una selección. Entonces, obviamente que no me gustaría que se seleccionaran, lo que me gustaría es las condiciones en las cuales se da. Esto que estamos hablando, vamos a tener un ratito para hablarlo en el próximo bloque. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.